Actuará como moderador el profesor Horacio Cortina y estará a cargo del doctor Marcelo Pieralisi. Es contador público nacional y perito partidor, egresado de la UNCUYO, coach ontológico profesional certificado por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching y la Federación Internacional del Coaching Ontológico Profesional. Socio principal en Pieralisi y Asociados, docente en la UNCUYO, secretario del Instituto Argentino de Docentes de Auditoría, miembro de la Comisión de Auditoría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, jurado en concursos docentes, ex gerente general de Andesmar Sociedad Anónima, gerente del área de auditoría de PwC, líder de los programas de capacitación en PwC Oficina Mendoza, autor y coautor de numerosos artículos en revistas locales e internacionales de negocios. Los dejo con el doctor Marcelo Pieralisi. Bueno, no sé si me escuchan. Buenas tardes, Darío, muchas gracias. Gracias a vos. Adelante. ¿Me están escuchando bien? Si es así. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un placer acompañarlos en estas jornadas. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos por la invitación y por considerar que desde Mendoza podíamos sumar un granito de arena en estas prestigiosas jornadas. Así que, bueno, en honor a eso, procederemos a reflexionar juntos, de alguna manera, sobre el porqué de la redacción de esta guía frente a la pandemia que nos está acosando y a este COVID-19 que ha hecho que cambiáramos o que cambiásemos nuestra habitualidad, y evidentemente todo eso va a tener impacto y tiene, y lo está teniendo y lo va a tener, impacto en los estados contables, tanto en la aplicación de las normas de contabilidad como en la aplicación de las normas de auditoría. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia ya por el 11 de marzo de este año, la Federación rápidamente se pone a trabajar en qué hacer frente a esta situación y cómo acompañar a los colegas y a los profesionales en la aplicación de estas normas conocidas por todos de contabilidad y auditoría, pero en un contexto que realmente desconocíamos. Entonces, al igual que allá por la crisis de 2001, se crea una comisión, que es la Comisión Consultiva de Contabilidad y Auditoría, con miembros que pertenecemos al CENSIA y también con algunos miembros del Consejo de CABA, y se empieza a trabajar en un cuerpo normativo que intente bajar a tierra cómo hacemos para poder aplicar las conocidas normas por todos. Esta comisión empieza a sesionar desde temprano el mes de marzo y es así como surgen estas cuatro publicaciones, la primera de las cuales muy contrarreloj, que fue para poder atender a los estados contables que ya habían cerrado el 31 de diciembre del 2019. Luego sale alguna publicación, la segunda parte, haciéndose referencia a los estados contables intermedios cerrados con posterioridad a la pandemia, es decir, con posterioridad al 11 de marzo. Luego se adelanta, como una parte de esa tercer parte, se adelanta para los ejercicios que vayan cerrando después de la pandemia. Y por último sale un último documento, es decir, que la guía está compuesta de 4 partes, todas ellas hoy subidas a la página de Federación para quienes no la han consultado aún o quizás no la tenían presente o un conocimiento acabado. La cuarta parte habla también de los parámetros que deberíamos usar para medir los activos y los pasivos de empresas que, como consecuencia del aislamiento y la crisis económica asociada con la pandemia, han dejado de estar como empresas en marcha. Evidentemente, ahí nos quedamos no solamente redactando una guía de acompañamiento, y es importante decir que esto no crea normas nuevas, sino que es una guía de aplicación. Pero cuando la fuimos escribiendo, advertimos que sobre algunos aspectos la norma argentina era bastante escueta,
por no decir que no abordaba determinados temas, puntualmente lo que se aborda en la última parte, que es los criterios a utilizar para medir y cómo exponer los activos y pasivos de empresas que no están en marcha. Es como que inconscientemente pegábamos un salto entre estar en marcha o estar en liquidación, cuando hay algunos pasos intermedios y esta realidad nos viene obligando. Para dar inicio de alguna manera a la presentación, que espero la estén viendo, lo que decíamos es que vamos a reflexionar juntos sobre por qué se emitió esta guía, cuál fue la necesidad y el objetivo, uno de los cuales, los principales, fue acompañar a los matriculados en este desconocimiento de que no sabíamos qué hacer frente a determinadas situaciones. No sé, para dar un ejemplo, imagínense a alguien que tenía que cerrar un balance y para eso tenía que tomar un inventario. ¿Cómo hacíamos para tomar el inventario si la empresa estaba cerrada o no había autorización para trasladarse? Bueno, temas que por lo menos nos obligamos a sentarnos a pensar y seleccionar una metodología que estaría dentro de todo aceptada para la profesión. Y después, obviamente, el impacto que esto va a tener en el cumplimiento, las normas de contabilidad y cumplimiento de normas de auditoría. Fundamentalmente, cuando salgamos de esta situación, y ya hoy está pasando, las empresas van a necesitar financiamiento. Estos financiamientos son los bancos los que los entregan, o por lo menos en una gran mayoría, y estos bancos demandarán información para poder asegurarse de que podamos repagar el dinero que pidamos. Y esa información surge, o la principal fuente donde surge esa información para la evaluación crediticia son los estados contables, y estos están justamente confeccionados aplicando normas de contabilidad y auditoría en un contexto no conocido, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vamos a medir los activos, cómo vamos a medir los pasivos y cómo vamos como auditores a poder llevar a cabo el trabajo de auditoría para poder formar una opinión. Con lo cual, frente a este momento, lo que tenemos es el desafío de poder preparar normas de contabilidad y auditar normas de auditoría, los estados contables en época de cuasi aislamiento, en época de una sostenida crisis económica y en época de, como consecuencia de una extrema volatilidad e incertidumbre sobre los mercados. Así como la cartera de clientes nuestro podemos encontrar ramos de negocios o empresas a las que les ha ido muy bien, es el caso, me toca de cerca por estar en Mendoza, de las bodegas. Todas aquellas empresas que se dedican a la industria vitivinícola han visto ampliamente superadas sus porcentajes de ventas. La gente, al estar en casa, volvió a consumir vino a mediodía y eso se marcó en una alta de consumo que implicó un aumento en las ventas considerable. Pero no pasa así lo mismo con otras actividades como pueden ser las vinculadas con la recreación o el esparcimiento. Con lo cual, según sea lo que se dedique mi cliente, es si yo como contador o como auditor estoy frente a una empresa que se ve fuertemente afectada por el COVID-19 o que se ha visto fuertemente beneficiada por el mismo. En lo que a normas de contabilidad se refiere, ahí de alguna manera, vamos a tomar siempre como referencia el 31 de diciembre del 2019 porque fue como el último cierre de ejercicio o la fecha en la que cerraron la mayor cantidad de ejercicios en Argentina previo a la declaración de pandemia. Y explicarlo con esa fecha que ya pasó y que todos de alguna manera, como pudimos, la vivimos, nos va a permitir dejar en claro cómo se trabajó y las bases de lo que viene después. Acá, desde el punto de vista contable, si tuviéramos que decir cuáles son los dos grandes temas que tenemos que tener en cuenta, son la clasificación de la categoría de los hechos posteriores al cierre de ejercicio, y esta clasificación que vamos a hacer, digamos, va a servir tanto para el 31 de diciembre del 2019 como para cualquier mes que venga después de cierre de ejercicio y va a tener sus implicancias en el próximo 31 de diciembre del 2020. Y el otro gran tema es la evaluación de la hipótesis de la empresa en marcha.
Estos son los dos grandes temas contables que van a terminar de pintar la cancha, si me permiten la expresión, para volver a jugar de una manera distinta. Y entonces, si esto es así, lo primero que vamos a hacer es clasificar y tratar de entender cómo clasificaríamos esos hechos económicos acaecidos entre el cierre de ejercicio y la fecha del informe. Y ahí tenemos como dos grandes clasificaciones, ¿no? Igual que las que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Tenemos que los hechos que ocurren después de la fecha de cierre van a ser clasificados, y esto, insisto, es válido para cualquier fecha de corte, en eventos tipo 1, dice la norma internacional, que son aquellos que requieren ajuste en los estados contables, y eventos tipo 2, que son aquellos que no requieren ajuste, pero si son importantes requieren revelación. Los hechos tipo 1 son todos aquellos hechos confirmatorios que vienen a ratificar o a rectificar un hecho que yo, parado al cierre de ejercicio, ya preveía que podía pasar. Y como consecuencia de eso, esto viene a completar la evidencia y como consecuencia de eso requieren ser ajustados. Esos hechos posteriores, propiamente dichos, que siempre se le da efecto a los estados contables y que son receptados en los resultados como ajustes, son lo que la norma internacional llama evento tipo 1. En tanto y en cuanto el evento tipo 2, o hecho también conocido en la norma local como hecho nuevo, es el hecho que, parado al cierre de los estados contables, cualquiera sea hasta la fecha, yo no tenía evidencia de que algo parecido podía ocurrir, y por eso es que no le doy efecto en los estados contables. No requieren ajuste a los estados contables, pero su importancia me va a llevar a que los pueda revelar en los estados contables en una nota donde le cuente a los usuarios de que esto pasó. Si nos volvemos a parar al 31 de diciembre del 2019, el hecho de la pandemia parado el 31 de diciembre del 2019, aunque lo veamos muy lejos y muy raro, nadie pensaba que podíamos caer en una pandemia o en una nueva realidad como la que estamos viviendo. Entonces, lo que se toma como punto de inflexión es la fecha del 11 de marzo, que es la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, para los estados contables al 31 de diciembre del 2019, la declaración de pandemia fue un hecho tipo 2 o un hecho nuevo, en donde los estados contables al 31 de diciembre del 2019, que todavía no se encontraban cerrados a la época en que se declaró en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo único que esos estados contables llevaban al respecto es una nota en los estados contables haciendo referencia a la pandemia, pero ningún balance al 31 de diciembre del 2019 receptó ajuste alguno sobre este tema. Esto es importante que lo tengamos presente y lo pongamos a distinguir, porque va a ser totalmente distinto lo que va a ocurrir al 31 de diciembre del 2020. Todos los ejercicios que cerraban en enero, que en Argentina son muy pocos, y en febrero sufrieron la misma suerte que los de diciembre de 2019, no así los cierres que empezaron a partir del 31 de marzo del 2020, donde ya el hecho no era un evento tipo 2, sino que era un hecho posterior y debíamos reflejar en los estados contables el impacto económico que esto pudiese ocurrir o pudiese ocasionar en nuestros estados contables. Es decir, que de marzo en adelante, incluido el próximo 31 de diciembre del 2020, los impactos económicos que la pandemia o la consecuente crisis económica posterior vaya a traer debe quedar registrado en los estados contables. Primer hecho contable, clasificar los hechos posteriores o nuevos. Y esto un poco fue lo que dijimos. El hecho tipo 1 es aquel que se espera cuando los hechos posteriores tendrán efectos significativos, pero no afectarán el principio de empresa en marcha. Esto lo vamos a ver ahora con la hipótesis de empresa en marcha. ¿Sí? Y si no es posible efectuar una estimación, la entidad informará la imposibilidad de hacerlo en notas. Cuando hablamos de las empresas que cerraron los balances a diciembre y tuvieron que poner en nota, esa nota era cuantificada o no cuantificada según si existiese la posibilidad de hacerlo o no. Imagínense que nosotros hemos estado emitiendo balance al 31 de diciembre de 2019 hasta el mes de mayo, por lo menos. Entonces, muchas de las cosas que ocurrieron después y que para hoy son como muy claras, en ese momento no lo eran tanto.
El otro tema contable importante, así como dijimos que eran dos, la clasificación de los hechos nuevos y hechos posteriores o eventos tipo 1, tipo 2. La otra era la hipótesis de empresa en marcha. Vamos a tener que evaluar como preparadores de estados contables, como directorio, como administradores de la empresa y como auditores de las mismas, vamos a tener que evaluar si la empresa está verificando la hipótesis de empresa en marcha. Y para hacerlo hay que hacerlo desde dos ámbitos muy importantes, que podemos verlo en la placa en color amarillo, desde la intención y desde la factibilidad. Puede haber intención, pero no factibilidad, y puede haber factibilidad, pero no intención. Es por eso que a la hora de evaluar si la empresa que tengo frente a mí continúa o no continúa en marcha, deberé hacer estos análisis. No solamente a la fecha de cierre y preparación de estados contables, sino a la fecha de emisión de los mismos y con el consecuente informe. Vamos a evaluar la intención, ¿sí? Dice, ¿en qué se basará la evaluación de la intención de la hipótesis en marcha? En lo que decidan los directores. Hay muchas empresas que han decidido cerrar. Por ejemplo, teníamos en Mendoza una empresa de cobranzas que había quedado desde hace mucho tiempo, donde seguía cobrando mensualidades, bonos, contribución, a través de la vieja usanza, donde la mayoría de los cobradores era gente de avanzada edad, quizás, que era una changa para ellos, pero no pudieron continuar trabajando, primero porque su personal era un personal de riesgo y segundo porque no estaban permitidos como actividad esencial para funcionar por la calle, con lo cual la empresa directamente tomó la decisión de cerrar sus puertas. Acá lo que vemos, o no estamos parados en el ámbito de la intención. La intención del directorio de esa empresa fue no continuar con la actividad y de hecho la empresa cerró. Y el otro ámbito es el tema de la factibilidad. ¿Y qué vamos a mirar o qué vamos a analizar cuando hablamos de factibilidad? Es, como ecuación económica y como negocio, ¿qué posibilidad o qué factibilidad tengo de continuar? ¿Sí? ¿Cuáles son mis márgenes de rentabilidad? ¿Cuáles son las fuentes actuales y o potenciales futuras de financiamiento? ¿Es un producto que se va a volver a vender o es un producto suntuoso a la que la gente no irá a recurrir? Distintas modalidades que me permite concluir si mi negocio va a continuar o no como empresa en marcha. Después tenemos, obviamente, así como dijimos que partimos tomando como referencia el 31 de diciembre del 2019, porque es ahí donde tuvo que volverse a definir el tipo 1 o el tipo 2 de los hechos posteriores, porque es ahí donde tuvimos que volver a hablar de la factibilidad o de la intención en la evaluación de la hipótesis de empresa en marcha. Todo esto también ocurre para todos los cierres posteriores a la declaración de pandemia, donde evidentemente tenemos varios capítulos o varios aspectos que se nos pueden presentar a partir de ahora y la próxima será una enumeración meramente descriptiva y para nada taxativa de cuáles son los aspectos en los que vamos a empezar a tener problemas a la hora de, o no problemas, pero sí que vamos a tener que empezar a analizarlo desde un ángulo completamente distinto y muy críticos a la luz de las nuevas condiciones. Seguramente podemos llegar a tener activos que verifiquen deterioros en su medición como consecuencia de una no comercialización oportuna o como consecuencia de que han visto afectada su uso, por ejemplo, o líneas de servicios que directamente cerraron. Entonces, deterioro en la medición de los activos puede ser un ángulo a estudiar. Los pasivos, pasivos por contratos que hayamos contraído de manera onerosa, pasivos que quizás haya que salir a renegociar y habría que analizar las cláusulas de esa renegociación, qué tanto más oneroso le va a hacer a la empresa salir a renegociar esos pasivos o qué tanto más complejo le puede llegar a ser salir a cumplir con esos pasivos. Los contratos que se pueden haber visto modificados o que se van a tener que ver modificados como consecuencia de un cambio radical en la forma de trabajar de la empresa y las consecuencias que esas modificaciones de contratos nos van a aportar. Las subvenciones del gobierno, todas estas ayudas que estamos recibiendo, cómo deberíamos contabilizarlas. Y ahí, según seamos una empresa que aplique norma local o norma internacional, hay más o menos escrito al respecto de cómo deben ser impactados en los estados contables las subvenciones gubernamentales.
Los activos y pasivos financieros, es decir, qué tan alterados pueden haber quedado como consecuencia de las nuevas condiciones. Las notas, es decir, todas las revelaciones que debamos hacer en los estados contables como consecuencia de estas nuevas condiciones. Fundamentalmente, revelaciones sobre la continuidad de la empresa en marcha, revelaciones sobre la incertidumbre que genera el COVID en el negocio, revelaciones sobre, bueno, cualquiera de estos aspectos que vimos anteriormente, ¿no? Modificación de contratos, renegociaciones de deuda y demás. Eso entre otros. Este sería, digamos, para tener en cuenta de alguna manera los dos hechos más relevantes que desde el punto de vista de la norma contable, el preparador de los estados financieros debe tener en cuenta, dado que de alguna manera, como decíamos, cambió el contexto, dado que de alguna manera, como decíamos, cambió la realidad económica que esos estados contables deben reflejar. Desde el punto de vista, y también podríamos agregar desde el punto de vista contable que, dado que la norma argentina no decía mucho sobre cómo medir o exponer determinadas cosas para las empresas que dejaron de estar en marcha, la última parte de la guía se extendió bastante a modo explicativo sobre qué hacer en esos casos cuando se cumplen determinadas condiciones. Vamos con el tema de un poquito las normas de auditoría, que, bueno, es indefectible escindirlas, con lo cual vamos a seguir hablando en conjunto, pero miremos un poquito las normas contables de auditoría. En la guía intentamos primero hacer preguntas y respuestas para luego hacer un desarrollo sobre cada punto, y puntualmente para esto se hicieron los siguientes interrogantes. Las preguntas contables son más teóricas, que es un activo, cómo se mide esto. Pero en la parte de la teoría de la auditoría, acá tenemos que hacer como foco en dos grandes cosas. Perdón que voy a para atrás. Una es, ¿qué debemos revisar como auditores de estados contables a la hora de tener que emitir un informe sobre un estado contable de un cliente? Pero además, ¿cómo vamos a llevar a cabo el proceso de auditoría? Es decir, que el auditor se encuentra frente a dos problemas. Uno es cómo practicar los procedimientos de auditoría, es decir, la metodología de auditoría, y dónde poner foco como consecuencia de esta evaluación y valoración de los riesgos que habitualmente hacíamos. Entonces, el primer interrogante, que en auditoría es más fácil abordarlo desde el punto de vista de la pregunta, nos preguntábamos o nos hacíamos la siguiente pregunta, que es, ¿qué debe considerar el contador que está llevando a cabo la auditoría de estados contables que finalizó antes de la pandemia? Y después nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué debe considerar después de la pandemia? Y en ese caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el impacto actual y el impacto potencial que esto va a tener en nuestros negocios y por ende en la empresa. Y también la afectación que esto va a tener en el desarrollo normal y habitual de su trabajo de auditoría. Si bien esta pregunta, que salió de la primera parte publicada de las 4 que se publicaron en la guía, esta pregunta lamentablemente siguió vigente y ahora podríamos difundirla diciendo qué debe considerar el contador para llevar a cabo las auditorías que nos quedan y las que vamos a tener que realizar al 31 de diciembre del 2020. Lo mismo, el impacto actual que tiene la pandemia y la consecuente crisis asociada, así como también el potencial a futuro. Recordemos que nosotros de alguna manera cada vez que emitimos un informe de auditoría estamos diciendo, salvo que califiquemos, que pongamos un párrafo de énfasis por la empresa en marcha, estamos diciendo que esa empresa va a continuar como una empresa en marcha los próximos 12 meses posteriores al cierre de ejercicio. Quiere decir que no solamente hay que analizar el impacto actual, sino también el potencial. También nos podríamos preguntar qué impactos podría implicar la pandemia en las medidas que se han tomado y la medida que ha tomado el gobierno en los negocios de la sociedad o de la empresa. Estos impactos nos vamos a encontrar que pueden ser impactos menores, impactos negativos, pero sin necesidad de generar incertidumbre significativa sobre la continuidad de la empresa, impactos altamente negativos, o si no, el más grave de todo, que es un impacto tan importante
y tan completamente negativo que prácticamente ha dejado fuera de juego a mi cliente. ¿Cómo debería responder el contador a cada uno de estos escenarios? ¿Sí? Primero, la nota sobre los hechos posteriores o sobre los hechos nuevos, según estemos en la fecha de cierre que corresponda. Ver que se expongan las situaciones de una manera completa y adecuada y sobre todo analizar cuál fue la base de preparación, cuál fue la base contable de preparación que usaron los responsables del balance para preparar los estados contables. ¿Usaron las bases de contable de preparación para empresa en marcha? ¿Correspondía usar la base de preparación para una empresa en marcha? Y según la respuesta sea sí o no, va a ser el tipo de informe que como auditor emitiré. ¿Qué impacto podría implicar la pandemia en las medidas que se han tomado en la ejecución del trabajo del contador? El aislamiento nos llevó a no poder tomar inventario, a no poder visitar las empresas, a tener que hacer trabajos remotos, las auditorías se están haciendo y las revisiones, los encargos de revisión del periodo intermedio, tanto de marzo como de junio, se han hecho absolutamente toda remota, todo a través de documentación digitalizada, porque no hemos podido asistir a los recintos del cliente. Con lo cual acá vamos a detectar una amplia variedad de impactos y nuestro desafío va a ser que, aun cuando no tengamos la posibilidad de hacer el trabajo de auditoría como estábamos acostumbrados, nosotros no podemos permitirnos afectar la calidad de los mismos. La calidad del trabajo de auditoría no se puede ver afectada por la modalidad. El último interrogante que elegí para compartir, hay más, por supuesto, en la lectura, ¿cómo puede afectar en el informe de auditoría la revisión de no contar con todos los elementos de juicios que obviamente necesite el auditor reunir? Bueno, ahí directamente la respuesta es ¿qué tipo de informe vamos a emitir? Según haya o no haya reunido todos los elementos de juicio. ¿Será una opinión con salvedades? ¿Será una abstención? Muchas empresas, y esto es lo que se prevé para el 31 de diciembre de 2020, si seguimos con algunas medidas de restricciones para poder acceder a determinadas cosas y no podemos acceder a los recuentos físicos, probablemente tengamos una limitación en el alcance. Y quizás, a lo mejor, no debemos anticiparnos, pero a lo mejor eso no pase ya en diciembre, pero sí pasó en junio. Y al 30 de junio los inventarios para las empresas que cerraron ejercicios no se pudieron realizar, o en muchos casos no se pudieron realizar. En ese caso, a lo mejor hay que echar mano a una abstención. Desde el punto de vista de cómo hacer el trabajo, también en la guía pusimos algunas sugerencias del modo de siguiente. Yo solamente he tomado 2 o 3 para que las compartamos, pero en la guía hay más de 16 en cada publicación. Pero poníamos la problemática y al lado poníamos la sugerencia, como para acompañar de alguna manera la matrícula en qué hacer. Por ejemplo, y a modo simplemente de ejemplo, hubieron y hay todavía fuertes restricciones en los procesos de confirmación, ¿sí? Restricciones para enviar o restricciones para recibir si es que alguien ya lo había enviado. Entonces, en ese caso, lo que se sugería era incrementar los envíos por mail, en forma directa, que la respuesta llegara directamente al mail del auditor y que después el auditor intentara de alguna manera ratificar la legitimidad de la dirección de mail de la que hayan venido, que se ratificara con respuesta física posterior si es que era muy crucial poder hacerlo. En el caso de las cuentas bancarias, a través de algún funcionario y a través de alguna MIT, tratar de ingresar a cuentas de la empresa donde pudiéramos tener acceso directo viéndolo de alguna manera y que ese empleado bajara documentación y nos las pasara. Restricción al acceso a la documentación, solicitar a los clientes, la sugerencia era solicitar a los clientes documentación en vía digital, sea por emails, por imágenes, por fotos, por filmaciones, por documentación escaneada, por los archivos TXT para manejar la base de datos, carpetas compartidas, ratificación posterior de lo que se considere que había que ratificarlo. Y en todo, incluir cuando corresponde un párrafo en la carta de gerencia, ¿no? En la carta de representación. Siempre y para muchas situaciones de esta tuvimos que incluir un párrafo en la carta de recomendación. Cuando todo es virtual, acá aparecen también temas de seguridad, con lo cual también pusimos recomendar la asignación de claves, porque no se olviden que somos responsables por la no divulgación de la información de nuestros clientes. Entonces, recomendar a los clientes usar claves de acceso a los archivos
fomentar el encriptado del archivo, tratar de que si el archivo venía encriptado con clave por una vía, la clave accediera al auditor por otra. Un sinnúmero de situaciones. Si uno llega a ver las que pusimos en su momento, hoy hay algunas que están muy zanjadas, como por ejemplo, cómo poder hacer para aprobar los estados contables a través de reuniones de asamblea virtuales, si esto estaba o no estaba considerado en los estatutos. Y por último, la parte más importante de auditoría, que es el tema de cuáles van a ser los impactos en los informes del auditor o el abanico posible, ¿no? Primero, el auditor lo que se debe preguntar es si existieron limitaciones al trabajo, es decir, si esta pandemia o aislamiento me llevaron a que mi trabajo de auditoría tuvieran limitaciones. Si esto es así, me tendría que preguntar si la pandemia implicó limitaciones al trabajo de auditor y responderme si no lo tuvo. Esto obviamente la opinión no va a ser modificada. Será una opinión que no necesariamente tengamos que modificar porque hemos concluido que no he tenido limitación alguna. Ahora, si el trabajo ha sido, si ha verificado una limitación del alcance, me deberé preguntar si esta ha sido significativa, aunque no generalizada, y en ese caso probablemente mi informe sea un informe con salvedad, o en el caso de sí haber tenido limitaciones, pero esta haber sido o haber generado impactos significativos, pero también generalizados, en ese caso necesariamente voy a tener que volcarme a una abstención. Esto en cuanto a la limitación. ¿Tuvo limitación? No. Mi informe va a ser sin salvedades, no modificado. ¿Tuvo limitaciones? Sí. ¿Es significativa, aunque de impacto no generalizado? Simplemente será un informe con salvedad. ¿Es significativa y con impacto generalizado? Seguramente me va a llevar a que mi informe sea una abstención. Ahora, en el informe no solamente impacta la limitación al alcance, sino también que lo otro que tenemos que ver es cuánto afectó o pudo afectar esto al cumplimiento de las normas de contabilidad. Y cuando a eso se refiere, la pregunta aquí cambió y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la pandemia tuvo efectos negativos sobre las operaciones del ente o no los tuvo. Si los tuvo, pero no fueron de significación, la opinión sigue siendo una opinión no modificada porque no tuvo. Por ejemplo, no sé, una bodega. Se vio, te diría que hasta beneficiado por el contexto. Ahora, si la pandemia tuvo efectos negativos sobre las operaciones del ente, me debo preguntar lo siguiente. ¿Esos efectos negativos fueron significativos, aunque no hay duda de la empresa en marcha? Es decir, sí hubieron impactos, fueron significativos, pero nunca pusimos en tela de juicio la continuidad de la empresa. No afectó la hipótesis de empresa en marcha. En ese caso, ¿sí? En ese caso, me debo preguntar, ¿la empresa o los responsables de la preparación de los balances pusieron la nota haciendo referencia a esto? Si la pusieron, es decir, si revelaron la situación en los estados contables, la opinión va a ser limpia o favorable, quizás con un párrafo de énfasis a modo opcional, donde el auditor quiera explicar o hacer un poco más de alerta sobre eso que explicó la empresa en nota. Y si la empresa no hizo esta nota, el auditor se va a ver obligado a poner un informe con salvedad originado en la falta de exposición o falta de revelación de los efectos que clasificamos como significativos que ha generado la pandemia en el cumplimiento de la contabilidad. Ahora, otra situación es, ¿se produjeron efectos o la pandemia produjo efectos en el cumplimiento de las normas? Sí produjo. Fueron significativos a punto tal, y lo fueron tanto, que han puesto en duda la capacidad de la empresa para continuar como empresa en marcha. Y si eso pasa, me tengo que preguntar, estos significativos que han puesto en duda la capacidad de que la empresa continúe, ¿está expresado en nota? Si la respuesta es sí, mi informe va a ser un informe también favorable, pero acá tiene que ir un párrafo de énfasis ya no opcional, sino obligatorio, como dice la RT 37. Si hay duda de que no pueda cumplir con el principio de empresa en marcha, con la hipótesis de empresa en marcha,
debo alertarlo en un párrafo de énfasis, pero para ello tiene que haber una nota, ¿sí? Por definición, párrafo de énfasis, todo aquello que estando referido a estados contables y adecuadamente expuesto en los mismos, yo quiero alertar en el informe. Ahora, si esa nota no estaba o no está, bueno, yo acá voy a emitir un informe con una salvedad por exposición en la falta de esa nota. La otra situación que se me puede presentar es que la pandemia generó efectos significativos en la empresa y de tal magnitud que la han dejado fuera de juego, que la dejaron fuera de estar como empresa en marcha. En ese caso, tengo que preguntarme cuál fue la base de preparación y presentación de estados contables que usó la empresa. La base está ok, es decir, que ya aplicó criterios para una empresa no en marcha, ¿sí? Mi opinión va a ser favorable con el párrafo donde explique la situación. Ahora, la base que ocupó es la incorrecta, es decir, que estando ya no en marcha, sigue aplicando la RT 17 o 26 para empresa en marcha. En ese caso no me queda la alternativa de que esto sea otra cosa que una opinión adversa. En este punto particular me permito una aclaración. Acá hay un ruido entre la norma local y la norma internacional, lo que dice la NIC 10 y lo que dice la RT 17, de si corresponde o no corresponde cambiar la base de presentación. La norma local, nuestra norma local, dice que si el hecho que me deja fuera de carrera ocurrió después del cierre de ejercicio, eso es un hecho tipo 2 y debe ser informado en nota, pero nunca cambiar la base. Mientras que la norma internacional dice que si el hecho que me dejó fuera de juego fue después del cierre de ejercicio, ese hecho, aunque es un hecho tipo 2, es de tal magnitud que la base debe ser cambiada. Entonces acá vamos a encontrar, si leemos la guía, un enfoque A o un enfoque B de cuál sería el tipo de informe a emitir según yo me encuentre comprendido en el enfoque A o me encuentre comprendido en el enfoque B. Insisto, no quiero ahondar en esto, que es un tema de diferencia entre normas, pero si estamos frente a este caso, hay que darle una vueltita más y quizás hay que ir a buscar en la guía esta parte donde está aplicado el enfoque 1 y el enfoque 2. Y por último, los cumplimientos de las normas de contabilidad han generado múltiples incertidumbres y tal cual y en línea con la que establece la RT 37, cuando tengo múltiples incertidumbres, el informe es una abstención. Con esto hemos tratado de abarcar muy rápidamente en el tiempo que teníamos asignado cuáles son los dos grandes temas contables que debemos prestar atención, cuál es la variedad de puntos en los que tenemos que poner más énfasis y la posibilidad de informes o el abanico de informes posibles que el auditor va a emitir a la hora de tener que emitir un informe. Con esto espero haber contribuido al objetivo que se han fijado y ahora quedo abierto a preguntas. Bueno, Marcelo, en primer lugar, contrariando las sugerencias que me han hecho los técnicos, he habilitado la cámara para conocernos personalmente, porque me parece que merece, igualmente, merece que nos conozcamos por lo menos a través de las cámaras, porque tengo que agradecerte la premura con la que contestaste a nuestro requerimiento para que participes de estas jornadas que para nosotros son muy importantes. En segundo lugar, quiero felicitarte por la claridad de la exposición que has hecho de todos los problemas que nos ha acarreado a los contadores el COVID-19 y la forma que la profesión ha respondido ante esta situación tan inédita no solo para nuestro país, sino también para el mundo. Así que vuelvo a repetirte, quiero agradecerte
la predisposición tuya. Y quiero recalcar una cosa que no dice, o por lo menos no lo escuché con claridad, tu participación en la formación del Instituto Argentino de Docentes de Auditoría y la actividad que desarrollás particularmente en ella. Porque es un esfuerzo personal muy grande de tu parte, del cual nos vemos favorecidos todos quienes participamos de ese instituto, y quiero agradecer también públicamente el esfuerzo que haces para todos, para con todos nosotros. Yo tengo acá algunas preguntas que nos han hecho llegar los asistentes a través del chat. Okay. Y una de las preguntas dice, ¿qué debería hacer un auditor si un deudor de la empresa auditada se presenta en quiebra como consecuencia del COVID-19? Bien. De eso vamos a tener mucho, digamos, ¿no? Acá, en el tema de la cobrabilidad de los créditos, pensemos que siempre tenemos que evaluar de que eso quede medido de alguna manera a su valor de posible recupero, de posible cobro, con lo cual no necesariamente puede caer en quiebra para necesidad de estar previsionado, sino que pueden haber otros elementos también que hagan que nos veamos, o la compañía se vea en la necesidad de tener que reflejar eso en los estados contables y darle la previsión correspondiente para que ese crédito no supere a lo que sería su valor recuperable, que es el valor de probable cobro. Ahora, esto no quiero dejarlo atado a la declaración de quiebra, porque si la declaración de quiebra puede estar motivado quizás en la iliquidez para cubrir determinados compromisos, pero la empresa ser solvente desde el punto de vista de los inmuebles, y a lo mejor o yo tener un crédito o un privilegio sobre eso y cobrarlo. Es decir, más allá de si es la quiebra o no, siempre evaluar la capacidad de recuperabilidad del crédito para saber si debo o no debo previsionarlo. Al respecto, las normas locales más permisivas, si se quiere, la norma internacional ya va mucho más a fondo y nos está pidiendo que hoy registremos hasta los potenciales incobrables futuros, con lo cual ahí hay que ver en qué marco estamos. El internacional es mucho más estricto, el nacional es un poquito más dejado al criterio del profesional. Pero no solamente por entrar en quiebra, sino que la recuperabilidad de la cartera de créditos va a ser un muy buen punto a trabajar para saber si eso debe estar previsionado o no. Otra pregunta. Acá nos preguntan si la guía sobre la que hablaste constituye una normativa nueva. Esa es una muy buena pregunta. Siempre queremos dejar claro en todos lados que no es norma nueva, que lo único que hicimos fue tratar de, con la norma existente, armar una guía para aplicar. Es decir, no constituye una norma nueva, sí es una guía de aplicación de las normas existentes. El tema es que cuando empezamos a repasar todo y pusimos sobre la mesa blanco sobre negro, nos dimos cuenta que en nuestra norma argentina habían algunas cosas que dejaban algunos vacíos, como puede ser el tema de la medición y presentación de los estados contables de una empresa no en marcha, con lo cual se trató de recabar de la normativa existente lo que se pudo para armar la guía. Pero esto no es una norma nueva, no constituye norma nueva, solo es una guía de aplicación. Otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la estimación de los flujos de fondos descontados a generar el activo o AGE para realizar proyecciones al tener que utilizar una serie de premisas que son particularmente desafiantes en el contexto actual? Bueno,
Es una buena pregunta porque, digo, en nuestro contexto actual a nivel mundial y en nuestro contexto como país, siempre que hablamos de proyecciones, se nos pone un poquito la piel de gallina, digamos, la piel de pollo, porque no tenemos mucha estabilidad en el largo plazo, entonces proyectar por más de 5 años pareciera ser una locura. De todos modos, como criterio, digo, alejémonos un poquito de esta pandemia puntual y alejémonos un poquito de nuestras crisis recurrentes. El criterio adoptado para medir y para proyectar y para descontar el criterio es adecuado. A nosotros nos cuesta mucho llevarlos a la práctica por esto que acabamos de decir, por nuestras condiciones normales agravadas hoy por la pandemia. Pero como criterio es un criterio representativo para poder tener en cuenta a la hora de considerar las mediciones y las recuperabilidades. Y te explico todo el tema vinculado con los activos biológicos, donde también tenemos que tener en cuenta es el flujo, es el valor actual del flujo futuro de producciones esperadas que va a generar la plantación. Bueno, digo, y el que pensaba esa norma, y esa norma es una norma internacional, donde para el mundo esto es posible determinar. Para nosotros nos cuesta un poquito más y nos genera un desafío importante. Hola. Por último. Ahí te escuchamos. Sí, por último te decía, ¿de qué forma puede un auditor acceder de manera remota a los registros informáticos de un cliente como para poder satisfacerse de la información que está auditando? Mira, en el caso nuestro particular, nosotros hemos tenido que terminar las auditorías de diciembre en forma virtual y hemos cerrado los trimestrales para las empresas CNB, tanto de marzo como de junio, y ahora ya encarando nuestro tercer balance en estas condiciones, que sería el trimestral o el encargo de revisión de periodo intermedio terminado en septiembre. Lo que hicimos nosotros fue, primero, pedir que la compañía nos enviara todo escaneado. Hemos pedido los libros de compras y gastos, los libros IVA-venta, los comprobantes, las fotos de las actas, porque, bueno, en el caso nuestro y para estos clientes CNB que manejamos, la empresa directamente está cerrada, es decir, la empresa está cerrada, con lo cual, por más que quisiéramos ir, no podemos. Así que hemos pedido todo a través de mail. Digamos, el equipo de trabajo diariamente me hace llegar los pedidos, yo se lo comunico al gerente administrativo y el gerente administrativo reparte. Y todo lo hemos hecho a través de documentación escaneada, información que llegó vía digital, un poco siguiendo la línea de las recomendaciones que teníamos en la guía. Se complica un poco más y de hecho se va a complicar, porque una cosa son los encargos de revisión del periodo intermedio donde no opinamos, con lo cual, si ya cerramos diciembre, más o menos hemos venido haciendo procedimientos analíticos que nos permiten llevar esa relación. Sí se va a complicar un poco en el cierre de ejercicio, sobre todo con el tema inventarios, y de hecho así también lo establece la guía. He conocido de algunas empresas que cerrando en junio, por ejemplo, han hecho inventarios con algunas metodologías tecnológicas bastante puntuales según el rubro. Las circulares se pueden emitir, pero no siempre encontramos al destinatario en condiciones de poder responder. Ahí a diciembre, si bien pareciese que viene todo una liberación, digamos, en cuanto a de acá a diciembre o de acá a enero, febrero, que es cuando se hará el trabajo, va a implicar también un desafío poder llevar a cabo una auditoría en estas condiciones. Bueno, por último, ¿cómo se vería afectado el informe del auditor que por razones del COVID no ha podido presenciar la toma de inventario? Si tuviera una respuesta así estando en un examen y vos mi profesor y yo de alumno, es automáticamente una limitación al alcance, que la verdad impuestas por las circunstancias porque no se puede contar. Con lo cual, de movida sería una limitación en el alcance
impuestas por la circunstancia. Después se generan múltiples variedades. Por ejemplo, hubo clientes que tenían, por ejemplo, plantas en Mendoza y el auditor era de Buenos Aires y la planta estaba habilitada para poder contar porque era actividad esencial, estaba trabajando, pero el auditor no se podía trasladar. Con lo cual ahí lo que hubo fue subcontratación, se federalizó el inventario y hubo que empezar a contratar gente en los distintos lugares. Nos pasó con Mendoza, nos pasó con La Pampa, nos pasó con San Luis y nos pasó con La Rioja, en el que la planta por ser o la actividad por ser esencial estaba trabajando, se podía hacer un inventario, pero los auditores no podíamos trasladarnos. En ese caso hubo que recurrir a especialistas del lugar y de esa manera se pudo sortear. Caso contrario, el más pesimista de todos va a ser la limitación del alcance. Y si no, bueno, hay que definir en conjunto entre el cliente y el auditor cómo vamos a hacer para sortear todos los escollos que tengamos para poder llevar a cabo el inventario con todas las precauciones de aislamiento y para no correr riesgos. Bueno, Marcelo, por nuestra parte, se nos han terminado las preguntas y estamos muy agradecidos por tu participación, por tu forma en que nos has colaborado con nuestras jornadas. Y la verdad es que sería un gusto muy grande que pudieras en próximos eventos de participar personalmente y disfrutar de tu presencia. Muchísimas gracias por todo. Con mucho gusto, muy agradecido. Para mí es un honor y una distinción que ustedes hayan pensado en que puedo sumar un granito de arena en este evento. Así que muchísimas gracias.